a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Consulado colombiano invita a inscribir la cédula para ejercer el derecho al voto. Banserio de la Oficina de Turismo con su campaña de concientización en esta época de campamentos. Así funcionaba la red de tráfico de migrantes en el aeropuerto de Bogotá, en Colombia. Asusta la tasa de embarazos en menores de 10 años en el Ecuador. Captan a una ardilla fumando vape. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con una invitación por parte del Consulado colombiano. Como sabemos, ya están abiertas las inscripciones para aquellos colombianos que están registrados o que se quieren registrar para así poder tener el derecho al sufragio en las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo al estar en el exterior del 25 al 31 de mayo. El Consulado de Colombia en Aruba anunció la realización de jornadas de inscripción de cédulas de ciudadanía de cara a las elecciones presidenciales de este año 2026. La iniciativa busca facilitar el proceso a los colombianos residentes en Aruba que desean ejercer su derecho al sufragio. No obstante, persiste un desconocimiento entre parte de la comunidad, ya que algunos ciudadanos aún no tienen claro que este registro previo es un requisito obligatorio para poder participar en los comicios electorales desde el exterior. La inscripción puede realizarse de tres formas, con el objetivo de facilitar el acceso al progreso, pero también al proceso para todos los colombianos residentes en Aruba, independientemente de su disponibilidad de tiempo o ubicación. La primera opción es a través del registro en línea, el cual lo podrán encontrar a través de la página del Consulado de Colombia en Orangestad. También es posible realizar el trámite de forma presencial en el consulado, que está ubicado en la L.G. Smith Boulevard número 60 en Marisol Building durante el horario regular de atención. Pero para quienes tienen dificultades para asistir entre semana, el consulado habilitó una jornada especial este sábado 28 de marzo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Las elecciones presidenciales de Colombia van a llevarse a cabo el 31 de mayo. Sin embargo, sabemos que para los colombianos que residen en el exterior tienen una semana, que es entre el 25 al 31 de mayo, para poder ejercer su derecho, y va a ser de la misma forma en las elecciones recientes en la Casa de Cultura en Orangestad en Vondeland 2 de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Las autoridades recuerdan que sin este registro previo no podrán votar, por lo que hacen un llamado a la comunidad colombiana que reside en Aruba a completar el proceso con anticipación. Sabemos que es indispensable participar en la democracia de Colombia. Cambiando de tema, sabemos que estamos en una temporada que nos encanta, como lo es la temporada de campamentos, y ante esto la Oficina de Turismo de Aruba, junto con su iniciativa de Banserio, quieren motivar, incentivar y también concientizar a la comunidad sobre la importancia de cuidar el medio ambiente en esta temporada. Sí, para 2026 nós também temos uma campanha dia mais de Banserio, caminha com nosso papel over de seguir cuidar nos medio ambiente, pero também não somente o medio ambiente, pero nós também como persona, com bom impacto como persona também está assim, arriba é parte de nossa área, de nossa gênero, de nossa comunidade. Dus sa também com nós de uma temporada que eigenlijk nós temos hobby visitante arriba nossa isla e não também está mais claro visitar-nos la mana. Dus nós pedimos para ter compreensão também para essa aqui, pero nós não temos que olvidar nós mesmo tradição que é acampamento, dus lá nós está único outro e também para nós passar bom tempo e eigenlijk desfrutar durante o acampamento. Se nós temos, vamos dizer, mesmo com nossa papi over de parte caminho com nosso 13 latino-americano não está vindo agora aqui nós temos quando visitar roupa de nossa lamana, a minha mesma experiência também da topa com na Baby Beach, na Arashi. Dus nós temos, vamos a basta ainda também, nós temos também isso não também por parte de cruzeiro, pero lá nós está nós está viva com outro, nós que não como local, pero também para nós estar conscientemente também de essa aqui, diz que nós está tem parte aqui na que nós conviver com outro. Se para a temporada de acampamento, eigenlijk é parte de Banserio, para outros semanas aqui nós vai lançar nossa campanha, também com nosso papi, over seguir cuidar
se cuida otro, se cuida la mana, el bichnan, pero también de parte, ora que bota vai, for de caminho que bota campa, por favor, mesmo coisas que nós papi over a temporada de carnaval, pique tudo qual que bota vai com e zorg, ora que se botin papel de plástico, se botin conan de plástico, se botin saco, corre no laga essa que vai lá má, para sobra com nós vida na marino tá quer que essa que tá comida, mas é tortuga tá portata quer que é jellyfish, é para comer essa aqui, anterior é não tá bem bom com não. Tudo qual que você não tá usa e tem consumo eigenlijk banda de lama, misata me como tem regra não quando põe para não conta campa, por favor, mantenha a regra não aqui e passe tudo qual que limpe bem para vai com essa aqui bem. Láganos disfrutar de temporada, láganos mantener a temporada para nos no perder esa que tampoco. Hoy, 26 de marzo, se conmemora el Día Mundial sobre la concientización del cáncer del cuello uterino. La intención, según lo que ha indicado el Departamento de Salud, es crear conciencia sobre una prevención y detección a tiempo que podría también salvar vidas. Hoy, 26 de marzo, se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Ante esto, el Departamento de Salubridad Pública en Aruba recuerda la importancia de cuidar la salud y prevenir este tipo de cáncer que afecta a muchas mujeres alrededor del mundo. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que es prevenible y curable si se detecta a tiempo. El cáncer de cuello uterino es causado principalmente por el virus del papiloma humano. Este virus es muy común, pero contamos con herramientas para combatirlo. Primero, vacunación en contra del VPH es la mejor protección, especialmente para niñas antes de iniciar su vida sexual. La prueba del Papa Nicolau, que es una citología, y se realiza su examen regularmente para detectar cualquier cambio en las células antes de que se convierta en cáncer. Uso de preservativo reduce el riesgo de transmisión del virus. No fumar, pues fumar aumenta el riesgo de una infección por VPH y que se convierta en cáncer. Iniciar la vida sexual a una edad muy temprana son los factores de riesgo, pero también tener un sistema inmunológico débil, falta de controles médicos regulares. No dejen que el miedo o la falta de tiempo le impidan hacerse el control anual. Contacte a la Fundación ABO con su programa de detección de boca. Si tienen mucho tiempo sin hacerse la prueba del Papa Nicolau, hoy es el día perfecto para agendar la cita. Llame al 588-1212 o envíe un mensaje al 594-5020. La detección temprana hace la diferencia. En nuestra ronda internacional empezamos en Colombia, exactamente en la capital colombiana y en el aeropuerto El Dorado, en donde las autoridades vieron cómo operaba una red de migrantes. Ellos no solamente les daban el paso de una forma ilegal, pero también, al parecer, les entregaban documentos falsos. La grabación corresponde a la zona de migración del aeropuerto El Dorado en Bogotá. Dos ciudadanos chinos que buscan viajar a Centroamérica hacen fila para el control migratorio automático. Luego aparece este oficial de migración que conversa con su compañero, al parecer para distraerlo. Mira a su alrededor y se retira. Segundos después regresa, se acerca a los viajeros, les hace una seña y todos se van en la misma dirección. Según la policía, el funcionario habría utilizado datos falsos en el sistema para permitirles viajar hacia Centroamérica en su tránsito a Estados Unidos. Eran funcionarios y otros funcionarios de Migración Colombia permitían el tránsito irregular de ciudadanos extranjeros. El modus operandi, según la policía, era similar. Esta vez, dos ciudadanas chinas se acercan al oficial. Allí, según las autoridades, a una de las mujeres le hacen el intercambio por un pasaporte falso y a la otra el registro con un pasaporte de Hong Kong para facilitar su tránsito otra vez hacia Norteamérica. En otra grabación, el oficial regresa rápidamente de la fila de los usuarios y observa a estos dos vietnamitas que, evadiendo los filtros de seguridad, se dirigen directamente al módulo sin que ni siquiera haya llegado el funcionario. Allí, según la investigación, les habría cambiado los pasaportes. La red criminal suministraba pasaportes auténticos de terceros o documentos suplantados, especialmente de las regiones administrativas de Hong Kong y China, para evadir sus controles. Además, realizaban registros migratorios sin la presencia física de los titulares, reciclaban los documentos
en diferentes fechas y filtros. Dice la policía que la red identificaba en zonas de frontera extranjeros que querían viajar a Norteamérica y que no cumplían con el requisito. Al parecer, la red cobraba entre $500 y $700 y habría facilitado en 3 años al menos a 114 extranjeros. Estaría integrado por 3 funcionarios de Migración Colombia y 1 de la Unidad Nacional de Protección. Según la investigación, estas personas presuntamente permitirían el paso de ciudadanos chinos, mexicanos y vietnamitas sin realizar los controles migratorios. Tras varios meses de investigación en coordinación con agencias norteamericanas, los agentes lanzaron el operativo simultáneo en Bogotá y Sogamoso, y en una de las viviendas encontraron este pasaporte que al parecer habría sido utilizado en múltiples oportunidades. El señalado coordinador de la red incluso fue capturado cuando al parecer intentaba escapar por un tejado. Y nos vamos a Perú porque un deslizamiento de tierra arrasó no solamente casas, pero también familias lo perdieron absolutamente todo. En estos momentos las autoridades están trabajando para poder reubicar a estas personas. Momentos de terror se vivieron en el distrito de Parcoy, en la provincia de Patás, cuando un deslizamiento de tierra sorprendió a varias familias. El alud arrasó todo a su paso, dejando destrucción, dolor y desesperación. De acuerdo con el reporte de emergencia, el desastre ha dejado al menos 5 muertos y 6 heridos. Mientras tanto, equipos de rescate continúan trabajando en la zona ante la posibilidad de encontrar personas atrapadas. Entre los sobrevivientes se encuentra un bebé de apenas 1 año, quien resultó gravemente herido. Debido a la gravedad de sus lesiones, el menor fue evacuado de emergencia en un helicóptero del ejército hacia el Hospital Regional Docente de Trujillo. Lamentablemente, en medio de esa tragedia, se confirmó que su madre perdió la vida. Lanzamiento de piedras. Producto de eso, el niño ha sufrido múltiples contusiones. Y gracias al apoyo del helicóptero de la provincia de Patá se ha podido trasladar a ese niño y recibido acá al hospital regional. Gracias a Dios todo ha salido bien. Otro adolescente de 14 años también fue trasladado a este centro de salud. Personal de los centros de salud de Parcoy y Yacuabamba, junto a ambulancias y equipos de emergencia, permanecen desplegados en el lugar. Las autoridades no descartan que el número de afectados pueda aumentar. Y nos vamos ahora a Puerto Rico, en la Isla del Encanto, en donde en las últimas horas se entregó un sujeto que sería el padrastro que acabó con la vida del hijo de su pareja. Según lo que indicó, pues fue tanta la presión que él se entregó. Poco después de la 1 de la tarde del martes, llegó hasta el tribunal de Ceiba Samuel Hernández Ventura, alias El Chavo. Sin mediar palabras, se entregó a las autoridades por hechos ocurridos hace casi un mes. Vilmente le quitó la vida de forma abusiva. Esto es lo que es un abusador. Samuel Hernández, conocido como Chavo, abusó y mató a un muchacho, a José Luis Ortiz, de tan solo 26 años, que se encontraba ejerciendo funciones de ornato como empleado del municipio de Ceiba. El occiso era su hijastro, hijo de una fémina con quien sostuvo una relación por más de 10 años y a quien presuntamente el hombre ya había amenazado. Contra Hernández Ventura pesan cargos por asesinato, intimidación, amenaza, agresión y ley de armas. Licenciado, pero se había dicho que su cliente presuntamente había amenazado a la progenitora del joven occiso, diciéndole que le iba a arrancar el corazón luego de que ya terminara esa relación que ellos habían sostenido. ¿Eso es cierto? No, eso no. Esa es una parte, enfáticamente él lo niega. No ocurrió, va a ser bastante difícil que eso ocurra. Mira, también una relación entre ellos. Duraron 14 años. Él técnicamente terminó de criar a ese muchacho. Una fianza de $5 millones había sido impuesta, pero el abogado del acusado no descarta una solicitud de rebaja. Entienden, el hombre permaneció en Ceiba durante todo este mes, mientras recibía aparentes amenazas. Esta persona estaba siendo buscado por personas que no patrocinan este tipo de delitos, un asesinato a plena luz del día, por simplemente ver la sangre correr. Eso no se perdona ni en el bajo mundo ni en ningún lado. El licenciado Figueroa alega que como parte de las denuncias se usó un evento que sucedió en octubre, del que desconocen si hubo una querella.
Y ahora vamos a Paraguay, en donde, como ustedes ven en las imágenes, un accidente se llevó a cabo al momento en que una conductora iba manejando su vehículo y se le explotó un neumático. Afortunadamente no fue una tragedia, sino solamente daños materiales. En la mañana de este martes se registró un impactante accidente sobre la ruta internacional número 2 a la altura de la zona conocida como Jujuajú, en Pedroso, departamento de Cordillera. Una mujer perdió el control de su vehículo luego de la explosión repentina de sus neumáticos. La camioneta se despistó y fue a chocar contra una estructura de metal frente a una despensa. Afortunadamente, la conductora de la camioneta, identificada como Zulia López, de 47 años, sufrió solo golpes leves, registrándose así solamente daños materiales en el vehículo y en la despensa. La conductora dio negativo a la prueba de alcotés. Ahora vamos a Ecuador, porque allí asusta la tasa de mujeres, o en este caso más bien niñas, que resultan embarazadas. Es uno de los casos, por ejemplo, que se han registrado una menor de 9 años que fue víctima de abuso y ahora se encuentra en estado gestacional. Las autoridades han indicado que también la población no tiene acceso a uso de anticonceptivos. No todas las historias que se viven tras las paredes de la maternidad Isidro Ayora en Quito son esperanzadoras. Algunas son dolorosas, desgarradoras y se repiten con alarmante frecuencia. La maternidad llega demasiado pronto y de la manera más cruel para muchas niñas. A esta casa de salud ingresó una niña de apenas 9 años. Será madre. La menor fue víctima de abuso por parte de su padrastro, quien huyó con la complicidad de su propia madre. Historias como esta reflejan una realidad preocupante en Ecuador. Cada día, 88 adolescentes dan a luz. 5 de ellas son menores de 14 años, aunque hay un subregistro según Plan Internacional. Sí, lamentablemente todos estos casos de las niñas entre 9 y 14 años en especial se dan por temas de violación. Es una violación, no se le puede llamar de otra manera, porque una niña de 9 años no está preparada ni psicológica ni físicamente, primero para mantener una relación sexual. Los cambios psicológicos son intensos y físicamente su desarrollo aún no está completo. Porque su cuerpo está recibiendo una transformación completa y está viendo cambios. Ella no está preparada para dar a luz, para parir, no está lista para. Sus huesos son demasiado pequeños todavía para que pueda ser mamá y se pone en riesgo su vida. Venezuela lidera en la región en embarazos adolescentes con el 25%, seguido de Bolivia con el 20%. Ecuador es el tercero, con 18%. Asegura que aunque Ecuador ha logrado prevenir significativamente el embarazo infantil en algunas zonas, hay un factor determinante que hace que los cambios aún no sean significativos. Sin embargo, estas políticas no están respaldadas por un presupuesto adecuado. No existe el presupuesto para hacer prevención, para cuidar a estas niñas, para protegerlas. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Por qué el cerebro de mamá puede ser un superpoder? Calle inundada y pasó a su novia cargada. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, com Seitar por regra tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não aceita regla fóricas. Paga boa cuenta, o pay away. Paga online, online banking. Regla serviço, Seitar WhatsApp. Regla mais coisas, Seitar kiosk. Ei, Roman, nunca mami te para de rei. Van online, baby. Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piel bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia. Como você está aqui, baby, aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, me avisa mais, acaba. Baby, e rende grande, mas se queda para fora seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. ¿Me te pillé cuánto? No, a mí me dice 6 horas solo, que como más me se queda por lo menos 2 horas para fuego. Piensa que mai. Mai, por con esse? Ah, sim, me por con ele. O mês me tava por con ele tempo de esquito.
Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dem back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Mito wabo otro simang, biting back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la tigrita me la batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy da comienzar. Aruba Airport, vuelo tu día más chadanqui. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Por qué se considera el cerebro de mamá como un superpoder? Pues según lo que indican distintos expertos, cuando las mamás ya tienen la parte sensorial completamente conectada con el pequeño, pues desarrollan distintos, no solamente alternativas, pero también movimientos que pueden ayudar al menor. Pero ¿cómo funciona este superpoder? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Puede ser al mismo tiempo la mejor y la más difícil época de su vida. Convertirse en madre significa más responsabilidades y menos sueño, y puede que le tome tiempo a su cerebro ajustarse. El cerebro de mamá ha tenido mala fama a lo largo de los años. La doctora Tamar Gore del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio dice que el cerebro de mamá se presenta con esa transición tan grande que es convertirse en madre. Usted se ve lidiando con nuevos retos como el manejo de tiempo, falta de claridad o neblina mental, olvidos, permanecer conectada socialmente y todo esto mientras lucha con la falta de sueño y cambios hormonales. Gore dice que durante este tiempo el cerebro está cambiando. De hecho, es un crecimiento intencional en ciertas partes de su cerebro y una reestructuración. Es como cuando renueva su casa, tiene que lidiar con el polvo y las molestias, pero a largo plazo será bueno. Para sobrellevar ese cerebro de mamá en el corto plazo, lo primero es reconocer lo que está pasando, replantear su mentalidad, con el conocimiento de cuando se le olvida algo o no se puede concentrar, hay una razón detrás de eso, y eso está bien, y luego cuídese a sí misma. No puede verter de una taza vacía, así que trate lo mejor que pueda de mantener cargadas sus baterías. Gore agrega que eso significa priorizar en el sueño cuando sea posible, comer en forma saludable, ejercitarse, bañarse y arreglarse todos los días y salir para que respire aire fresco y le dé la luz del sol. Y llega a esta hora nuestra sección de las más virales y les mostramos a este joven que es un héroe sin capa en Argentina, en una de las calles allí en Buenos Aires, que por culpa de las lluvias estaba inundada. Sin embargo, decidió cargar a su novia en la espalda para que ella no se mojara. La tormenta que azotó recientemente Gran Mendoza en Argentina dejó calles anegadas y acequias desbordadas en cuestión de minutos, complicando el paso de peatones y de autos. En ese contexto, un joven se animó a un gesto que conmovió a todos. Cruzó la avenida cargando a su pareja en brazos para que no se mojara sus zapatos. La escena, digna de una película romántica, fue registrada por un testigo y lo subió a sus redes sociales. El video muestra cómo el joven, sin dudarlo, levanta a su chica y la atraviesa allí en la corriente mientras el agua le llega casi hasta las rodillas. La imagen se llenó de comentarios celebrando el acto de amor y la valentía del protagonista. Algunos héroes no llevan capa, escribió quien compartió el video, y la frase se repitió entre los comentarios. La historia del joven de Mendoza y su pareja cruzando la avenida bajo la tormenta se convirtió en uno de los videos más virales.
Y vean lo que está ocurriendo en algunas de las plazas y parques en ciudades. Lo que ocurre es que las ardillas confunden estos vapeadores que son desechables y por culpa de este olor que es saborizado, que no es la nicotina, sino más bien el líquido que le colocan a estos vapeadores, pues les atrae. Esto puede ser perjudicial para los roedores. Un video viral puso en evidencia un nuevo riesgo para la fauna urbana: ardillas grises manipulando y mordiendo dispositivos de vapeo desechables. Las imágenes muestran a uno de estos ejemplares sobre una valla, sujetando con sus patitas un cigarrillo eléctrico mientras parece masticarlo, una conducta que los especialistas atribuyen a una confusión sensorial provocada por los residuos de estos productos. Expertos en vida silvestre señalan que el principal factor de atracción no es la nicotina, sino los saborizantes añadidos a los líquidos de vapeo. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba. El acumulado sigue subiendo. Loto, la Lotería de Aruba, llega con su acumulado para mañana, viernes 27 de marzo. Podrán ganar 400.000 florines con el Mini Mega y con solamente 2 florincitos más podrán ganar 225.000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da un tremendo acumulado de 625.000 florines para mañana viernes. Compra tu ticket del Mini Mega y su Mega Plus antes de que sea tarde. Y no olvides que el Loto 5 para este sábado tiene un acumulado de 120.000 florines. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra les mostramos esta hazaña aventurera que tuvieron 7 perritos, quienes al parecer, y según datan en redes sociales, se escaparon de un albergue, los cuales al parecer los iban directico al matadero. 7 perros que habían sido apartados de sus hogares en el noroeste de China se convirtieron en los protagonistas de una hazaña que parece sacada de una película. Como se puede ver en las imágenes, allí estos perritos caminan en la calle como si algo estuviese ocurriendo para ellos. Sin embargo, según lo que han explicado, es que se trataría al parecer de una hazaña de estos perritos que han conmovido, pues escaparon antes de ser convertidos en comida. Según lo que reseñan varios medios de comunicación, los 7 cachorritos se la pasan caminando y según lo que indicaban algunas personas, se tratarían de unos perritos que evadieron lo que se conoce como el camino al matadero. Y los dejo con este joven que se encuentra de visita en la Argentina y muestra cómo es la vida allí, y no solamente durante el día, pero más en la madrugada. 1 de la mañana y allí las plazas y los parques están llenas. Es que sabemos que esto hace parte de su cultura. Peter Sanji es un húngaro y vive en Argentina desde hace 2 años y se viralizó en redes por mostrar la vida porteña a través de sus redes. En un reciente video publicó la sorpresa con la que se vio en la madrugada. Lo que es una escena normal para la mayoría de personas que viven en Argentina, a él lo dejó perplejo. En la ciudad que nunca duerme, Peter expresó su extrañeza por haber visto a tanta gente en el parque a la 1 de la mañana en un día corriente. ¿Qué hacen los argentinos a la 1 de la mañana? Mira, todos están en el parque, contó mientras hacía un paneo, y se veían familias, niños que estaban disfrutando el pleno corazón de la ciudad en la madrugada. Totalmente asombrado por la diferencia cultural, el hombre no escondió su alegría al ver la plaza llena. Chicos, hay familias, abuelos, abuelas, todos comiendo, tomando mate, felices, expresó mientras mostraba estas realidades. Literal, en Europa nunca vas a ver algo así, pero en Argentina es normal. Me encanta la pasión de la gente y es increíble, el video acumuló más de 13.000 likes. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.